Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludaros en este 3 de julio 2020. Gente común que dejó huellas, nuestra serie, estamos en el devocional número 21. El leproso que limpió su cuerpo y su alma. Nos basamos en Lucas 17, 11 al 19. En la sociedad actual, insisto, se habla mucho de las minorías, que tienen derechos, que algunas están desapareciendo, etc. La Biblia habla de el remanente, y se refiere a una minoría que pertenece a Dios y permanece fiel a la fe en Dios. Y especialmente permanece fiel en momentos de persecución y apostasía. Me refiero, permanece fiel cuando otros no permanecen fieles. En el pasaje que hoy nos ocupa encontramos una minoría compuesta por un solo hombre. Su comportamiento nos deja como enseñanza una huella que podemos seguir. Ya hemos leído parte de su historia. Una vez más leamos este pasaje y aprendamos algunas cosas de la huella de Dios sobre su vida. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Quién es este personaje? Ya hemos dicho que se trata de un leproso, después añadimos que era un inmundo, porque se le llamaba en aquella época, pero déjeme añadir hoy un detalle más: era un samaritano. Los samaritanos eran odiados por los judíos, aunque tenían mezcla de sangre judía, justamente por esa mezcla, justamente porque no eran gentiles del todo, sino que eran mitad judíos de raza y mitad paganos, y se habían mezclado con las religiones paganas. A través de la historia habían tenido algunas incidentes o incidencias que provocaron odio entre ellos. Los fariseos solían referirse a los samaritanos como perros samaritanos. Recordamos a la samaritana que se sorprendió de que nuestro Señor le hablara, recuerdan el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y también recordamos sus objeciones doctrinales, porque sí, la samaritana no tenía una fe sana. Y le dijo a Jesús: bueno, ustedes dicen que aquí se adora, nosotros decimos que allá se adora. Así es que era un problema serio entre judíos y samaritanos, porque existían controversias teológicas entre las dos razas. Sin embargo, este hombre, en su encuentro con el Señor Jesucristo, experimentó una transformación integral que lo ayuda a reconocer en él la gracia de Dios y se convierte en un hombre común que deja huella. He aquí las enseñanzas de los días anteriores. Reconozcamos nuestras necesidades y, en segundo lugar, seamos humildes ante el Señor. He aquí la enseñanza de hoy: obedezcamos al Señor en todo. Punto. La orden del Señor es muy interesante. La ley decía que cuando un leproso sanaba, podía suceder, existían varias clases de lepra, debía ir a los sacerdotes y presentarse para ser reconocido como sano y ser declarado sano, es decir, así como ser dado de alta, y debía entregar una ofrenda. Podemos decir que los mandó a cumplir la ley como si estuvieran limpios, aunque no estaban limpios todavía, estaban leprosos, pero era un desafío de fe, lo dijimos ayer. En el camino rumbo a presentarse a los sacerdotes fueron sanados. Lo más significativo de todo esto es que el leproso que regresó era un samaritano, un enemigo de los judíos, uno que no amaba precisamente a los judíos ni era amado precisamente por los judíos. Este leproso obedeció a Jesús a pesar de que algunas de las ideas que tenía no coincidían con las de la religión judía. Muchos seres humanos el día de hoy quieren que Dios les pida hacer lo que ellos quieren hacer y se les dificulta hacer algo diferente. He notado como consejero, por ejemplo, que hay personas que van conmigo, me piden un consejo, les doy un consejo y no les gustó el consejo, entonces van con otro consejero. Y tal vez les dice lo mismo que yo, entonces buscan otro y otro y otro. Hay gente que anda así por el mundo buscando a alguien que les diga algo diferente a lo que todo el mundo les dice, y todo el mundo les dice eso porque eso es lo correcto que deben hacer. Pero andan buscando a alguien que les diga su capricho, les diga lo que quieren oír. Y hay gente, hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores que se dedican a eso, a decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Así dice la Escritura, que en los postreros días habrá gente que
no podrá soportar la sana doctrina, pero que teniendo comezón de oír buscará maestros que les enseñen conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos carnales, no los de los maestros, los de los creyentes andarán buscando quien les predique y les hable conforme a sus decisiones, anhelos y pasiones. Olvidan que Dios hace su voluntad y no cumple caprichos. Aquel que nos ama desde antes de la fundación del mundo, aquel que habitó entre nosotros al hacerse carne en la persona de Jesús, aquel que nos mostró el amor del Padre, aquel que con los brazos abiertos pidió perdón por nosotros, aquel que derramó su sangre hasta la muerte, aquel que resucitó de entre los muertos, aquel que está presente por su Espíritu entre nosotros, tiene el derecho soberano de ordenarnos lo que quiera. Y nosotros no tenemos otra cosa que hacer que obedecerle. Me encanta el paralítico aquel de Betesda, que cuando le preguntan ¿por qué estás cargando tu camastro? Porque la religión judía, el legalismo judío decía que uno no debía cargar nada que pesara más de 2 ciruelas pasas en día sábado, y era sábado ese. Y lo están regañando, y él dijo, me encanta, dice, el que me dijo, ponte de pie y camina. Ese mismo me dijo que cargara mi camastro, como diciendo, mira, si tiene poder para decirme, párate siendo paralítico y me puedo parar, y tiene poder para decirme camina y puedo caminar, oiga, para mi gusto tiene poder de ordenarme lo que quiera. Si me pide que me tire desde la Torre Eiffel, me tiro. Si me pide que me ponga en las vías del tren, me pongo. Si tiene poder para ordenarme caminar cuando soy paralítico desde hace 38 años, por Dios, que me ordene lo que quiera. Me encanta esa lógica que tuvo él, ¿no? El que me ordenó esto me ordena lo que sea. ¿Qué hacemos ante nuestras necesidades? ¿Qué hacemos ante el Señor? ¿Qué hizo este hombre para dejar una huella de la gracia de Dios en su vida? Obedeció. Es el problema básico de muchos seres humanos en su relación con Dios. Hay quienes no les late la idea de convertirse. Es más, hay quienes niegan la existencia de Dios. No porque tengan un asunto de inteligencia o porque han investigado, porque hay gente que se cree muy sabia porque niega a Dios. Creen que estudiar mucho te lleva a negar a Dios. Está equivocado, como decía aquel científico, poca ciencia te aleja de Dios. Mucha ciencia te acerca a Dios, te hace descubrir a Dios. Y hay gente que tiene no poca ciencia, sino mínima ciencia, tiene una untada de ciencia y se cree con mucha autoridad para negar a Dios. Pero el problema básico no es el conocimiento, no es ese el problema es el corazón. Hay gente que no le da la gana que exista Dios porque no quiere tener a alguien por encima de sí mismos que les ordene. No obedecen a sus padres, no obedecen a su esposo o a su esposa si son hombre o mujer, no obedecen a las autoridades, no obedecen al maestro, no obedecen a nadie, viven conforme a sus propios deseos, su propia decisión. Hay gente así, absolutamente rebelde, no le cree a nadie, no se somete a nadie, ni a Dios. Y algunos incluso llegan a negar a Dios. Algunos no niegan a Dios diciendo que no existe, pero igual no le hacen caso. Igual no lo obedecen, que es un ateísmo peor que los que dicen que no hay Dios. Porque los que dicen que no hay Dios, pues no hay a quien obedezcan según ellos. Pero los que dicen que hay Dios y no lo obedecen, esos sí que están en el hoyo, ¿no? Pero su problema básico es la rebeldía, la decisión de no obedecer. Obedecer es lo que hizo que este hombre se convirtiera en alguien común, pero que dejó huella. Dejémonos de caprichos, abandonemos nuestro orgullo y obedezcamos a Dios en todo lo que nos pida. Punto. Si Él manda, si Él ordena, san se acabó, hay que obedecerlo. Ya les he contado antes, pero déjenme terminar con eso, que hay una obra de teatro mexicana que narra la historia supuesta de el general Santana, el hombre que más veces ha sido elegido presidente voluntariamente por el pueblo, no como Porfirio Díaz, que se perpetuó de otra manera. Este hombre parece que tenía mucho carisma. Se dice que cuando envejeció se volvió loco y tenía un castillo donde vivía, que era muy rico, y se hacía llamar Su Alteza Serenísima. Eso dicen los historiadores, y que perdió la razón, y de hecho la obra de teatro se llama Su Alteza Serenísima. Tenía un criado, yo hice ese papel en cierta época de mi vida, que estudiaba arte dramático. Y la obra, o uno de los actos, comienza cuando el general Santana dice: ¿qué horas son, Jimenitos? Y Jimenitos le responde: las que usted guste, mi general. Y él dice: pues son las 10 de la mañana. Y el Jimenitos le dice: está bien, mi general, no solo le recuerdo que a las 9:30 debimos haber fusilado a fulano de tal. Dice: retiro lo dicho, son las 9:15.
Algo así era, no me acuerdo el diálogo perfecto, pero qué interesante, ¿no? ¿Qué horas son las que usted gusta, mi general? Ahora, con Dios, así es la cosa. Con Dios así es la cosa. Al fin Él vive en un eterno presente. El tiempo no transcurre para Dios. Así que si Dios dice qué horas son, yo le diría las que quieras, Dios. Las que tú gustes. ¿A dónde vas? A donde tú mandes, Señor. ¿Qué vas a hacer? Lo que tú ordenes, mi Dios. Es decir, obedecer es el rendimiento absoluto ante su majestad, nuestro Dios Todopoderoso. Así es que, hermanos míos, sí, la enseñanza aquí es obedezcamos al Señor en todo. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.